Una pregunta básica que se plantea en el laboratorio químico es: ¿cuánto producto se formará a partir de cantidades específicas de materia prima? O, en algunos casos, podríamos hacer la pregunta inversa: ¿cuánto material de partida se debe utilizar para obtener una cantidad específica de producto? Para interpretar una reacción cuantitativamente, necesitamos aplicar nuestro conocimiento de las masas molares y el concepto de mol. Ya sea que las unidades dadas para reactivos o productos sean moles, gramos o litros o algunas otras unidades, usamos moles para calcular la cantidad de producto formado en una reacción. Este enfoque se denomina método de los moles, lo que significa simplemente que los coeficientes estequiométricos de una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Por ejemplo, industrialmente el amoníaco se sintetiza a partir del hidrógeno y nitrógeno de la siguiente manera. Los coeficientes estequiométricos muestran que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. De ello, se deduce que el número relativo de moles es el mismo que el número relativo de moléculas. Por lo tanto, esta ecuación también se puede leer como: un mol de gas de nitrógeno se combina con 3 moles de gas de hidrógeno para formar 2 moles de gas de amoníaco. En cálculos estequiométricos decimos que 3 moles de hidrógeno son equivalentes a 2 moles de amoníaco, es decir, donde dicho símbolo significa equivalente. Esta relación nos permite escribir los factores de conversión. Similarmente, consideremos un ejemplo simple en el que 6 moles de hidrógeno reaccionan completamente con nitrógeno para formar amoníaco. Para calcular la cantidad de amoníaco producido en moles, usamos el factor de conversión que tiene el hidrógeno en el denominador y escribimos. Ahora, supón que 16 gramos de hidrógeno reaccionan completamente con nitrógeno para formar amoníaco. ¿Cuántos gramos de amoníaco se formarán? Para hacer este cálculo, observamos que el vínculo entre hidrógeno y amoníaco es la relación molar de la ecuación balanceada. Por lo tanto, primero debemos convertir gramos de hidrógeno en moles de hidrógeno, luego en moles de amoníaco y finalmente en gramos de amoníaco. Los pasos de conversión son como se muestra. Primero, convertimos 16 gramos de hidrógeno en el número de moles de hidrógeno, usando la masa molar de hidrógeno como factor de conversión. A continuación, calculamos la cantidad de moles de amoníaco producidos. Finalmente, calculamos la masa de amoníaco producido en gramos, usando la masa molar de amoníaco como un factor de conversión. Estos 3 cálculos separados se pueden combinar en un solo paso de la siguiente manera. De forma similar, podemos calcular la masa en gramos de nitrógeno consumida en esta reacción. Los pasos de conversión son los siguientes. Usando la relación, planteamos y tenemos 74.1 gramos de nitrógeno. En el esquema se muestran los pasos involucrados en los cálculos estequiométricos usando el método de mol. Primero, convierte la cantidad de reactivo A en gramos u otras unidades a la cantidad de moles. Luego, usa la proporción molar de una ecuación balanceada para calcular el número de moles de producto B formado. Finalmente, convierte moles de producto en gramos de producto. Los alimentos que comemos se degradan o descomponen en nuestro cuerpo para proporcionar energía para el crecimiento y el adecuado funcionamiento. Una ecuación general para este proceso tan complejo representa la degradación de la glucosa a dióxido de carbono y agua. Si una persona consume 968 gramos de glucosa durante un periodo determinado, ¿cuál es la masa de dióxido de carbono producido? Mirando la ecuación balanceada, ¿cómo comparamos la cantidad de glucosa y dióxido de carbono? Podemos compararlos con base en la relación molar de la ecuación balanceada, comenzando con gramos de glucosa. ¿Cómo convertimos a moles de glucosa? Una vez que se determinan los moles de dióxido de carbono, usando la reacción molar de la ecuación balanceada, ¿cómo se convierten a gramos de dióxido de carbono? Siguiendo los pasos de la figura, tenemos lo siguiente. Después de un poco de práctica, podemos combinar los pasos de conversión en una ecuación.
Todos los metales alcalinos reaccionan con el agua para producir hidrógeno gaseoso y el correspondiente hidróxido de metal alcalino. Una reacción típica es la que se produce entre el litio y el agua. ¿Cuántos gramos de litio se necesitan para producir 7.79 gramos de hidrógeno? La pregunta solicitada: una cantidad de gramos de reactivo litio para formar una cantidad específica de producto hidrógeno. De la ecuación vemos que 2 moles de litio es equivalente a 1 mol de hidrógeno. Los pasos de conversión son como se indican. Combinando estos pasos en una ecuación escribimos: hay aproximadamente 4 moles de hidrógeno en 7.79 gramos de hidrógeno, por lo que necesitamos 8 moles de litio, a partir de la masa molar aproximada de litio. Cuando un químico lleva a cabo una reacción, los reactivos no suelen estar presentes en cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones indicadas por la ecuación equilibrada, debido a que el objetivo de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de los materiales de partida. Con frecuencia se suministra un gran exceso de un reactivo para asegurar que el reactivo más caro se convierta completamente en el producto deseado. En consecuencia, quedará algo de reactivo al final de la reacción. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, porque la cantidad máxima de producto formado depende de la cantidad de este reactivo que estaba presente originalmente. Cuando este reactivo se agota, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en cantidades mayores que las necesarias para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. Considera la síntesis industrial del metanol a partir del monóxido de carbono e hidrógeno a altas temperaturas. Supón que inicialmente tenemos 4 moles de monóxido de carbono y 6 moles de hidrógeno. Una forma de determinar cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante es calcular el número de moles del metanol, obtenidos con base a las cantidades iniciales de monóxido de carbono e hidrógeno. De la definición anterior vemos que solo el reactivo limitante producirá una cantidad menor del producto, comenzando con 4 moles de monóxido de carbono. Encontramos que el número de moles de metanol producido es como se muestra. La figura esquematizada, donde se presenta que al comienzo de la reacción había 6 moléculas de hidrógeno y 4 moléculas de monóxido de carbono. Al final, todas las moléculas de hidrógeno se han ido y solo queda una molécula de monóxido de carbono. Por lo tanto, la molécula de hidrógeno es el reactivo limitante y el monóxido de carbono es el reactivo en exceso. Cada molécula también puede tratarse como un mol de la sustancia en esta reacción. En los cálculos estequiométricos que involucran reactivos limitantes, el primer paso es decidir qué reactivo es el reactivo limitante. La urea se prepara haciendo reaccionar amoníaco con dióxido de carbono. En un proceso se tratan 849.2 gramos de amoníaco con 1223 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Calcula la masa de la urea formada. ¿Cuánto exceso de reactivo en gramos queda al final de la reacción? El reactivo que forma menos moles de producto es el reactivo limitante porque limita la cantidad de producto que se puede formar. ¿Cómo convertimos de la cantidad de reactivo a la cantidad de producto? Realiza este cálculo para cada reactivo. Luego compara los moles del producto, formado por las cantidades dadas de amoníaco y dióxido de carbono, para determinar qué reactivo es el reactivo limitante. Para dar la solución, realizamos dos cálculos separados. Primero, comenzando con 849.2 gramos de amoníaco. Calculamos el número de moles de urea que podrían producirse si todo el amoníaco reaccionara de acuerdo con las siguientes conversiones. Combinando esto en un solo paso, escribimos: en segundo lugar, para 1223 gramos de dióxido de carbono, las conversiones son el número de moles de la urea que se podrían producir si todo el dióxido de carbono reaccionara. De ello se deduce, por lo tanto, que el amoníaco debe ser el reactivo limitante porque produce una cantidad menor de urea. Determinamos los moles de la urea
producidos en el inciso A, usando amoníaco como reactivo limitante. ¿Cómo convertimos de moles a gramos? Planteamos que la masa molar de la urea es 60.06 gramos. Usamos esto como un factor de conversión para convertir de moles de urea a gramos de urea. Trabajando hacia atrás, podemos determinar la cantidad del dióxido de carbono que reaccionó para producir 24.93 moles de urea. La cantidad de dióxido de carbono que queda es la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad de reacción. Comenzando con 24.93 moles de urea, podemos determinar la masa del dióxido de carbono que reaccionó usando la relación molar de la ecuación balanceada y la masa molar del dióxido de carbono. Los pasos de conversión son los que se muestran. Así que tenemos la cantidad de dióxido de carbono restante en exceso, es la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad que reacciona. La cantidad de reactivo limitante presente al comienzo de una reacción determina el rendimiento teórico de la reacción, es decir, la cantidad de producto que resultaría si todo el reactivo limitante reaccionara. El rendimiento teórico, entonces, es el rendimiento máximo obtenible, predicho por la ecuación balanceada. En la práctica, el rendimiento real o la cantidad de producto realmente obtenido de una reacción es casi siempre menor que el rendimiento teórico. Hay muchas razones para la diferencia entre los rendimientos reales y teóricos. Por ejemplo, muchas reacciones son reversibles por lo que no avanzan al 100% de izquierda a derecha, incluso cuando una reacción está completa al 100%. Puede ser difícil recuperar todo el producto en medio de reacción, por ejemplo, de una solución acuosa. Algunas reacciones son complejas en el sentido de que los productos formados pueden reaccionar más entre ellos o con los reactivos para formar otros productos. Estas reacciones adicionales reducirán el rendimiento de la primera reacción. Para determinar qué tan eficiente es una reacción dada, los químicos a menudo calculan el porcentaje de rendimiento, que describe la proporción entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Se calcula de la siguiente manera. Los rendimientos porcentuales pueden oscilar entre una fracción de 1% y el 100%. Los químicos se esfuerzan por maximizar el porcentaje de rendimiento en una reacción. Los factores que pueden afectar el porcentaje de rendimiento incluyen la temperatura y la presión. El titanio es un metal fuerte, liviano y resistente a la corrosión que se usa en cuerpos de aviones, motores a reacción, cuadros de bicicletas y juntas artificiales. Se prepara mediante una reacción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido entre 950 grados centígrados y 1150 grados centígrados. En el problema nos pide calcular el rendimiento teórico del titanio en gramos y el porcentaje de rendimiento si realmente se obtiene 5.97 por 10⁶ gramos de titanio. Debido a que hay dos reactivos, es posible que esto sea un problema limitante de reactivos. El reactivo que produce menos moles de producto es el reactivo limitante. ¿Cómo convertimos la cantidad de reactivo a cantidad de producto? Realiza este cálculo para cada reactivo, luego compara los moles de producto de titanio formado. Realiza los cálculos separados para ver cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Primero, comenzando con 2.84 por 10⁶ gramos de cloruro de titanio 4, calcula el número de moles de titanio que podrían unirse si todo el cloruro de titanio 4 reaccionara. Las conversiones son las que se muestran. Así que a continuación calculamos el número de moles de titanio formados a partir de 1.09 por 10⁶ gramos de magnesio. Los pasos de conversión son los siguientes. Y escribimos, ahora, por lo tanto, el cloruro de titanio 4 es el reactivo limitante porque produce una cantidad menor de titanio. La masa de titanio formado es de 7.18 por 10⁶ gramos. La masa de titanio determinado en el inciso A es el rendimiento teórico. La cantidad dada en la parte B es el rendimiento real de la reacción.
El rendimiento porcentual viene dado por